del grupo. Entonces, fíjense que se forman, ¿no? Siempre el ataque de alquenos. Y miren, el producto final, siempre todo esto, siempre el producto final de esto va a ser un alcohol primario. Básicamente va a ser un alcohol primario, pero también hay a veces que se produce un epóxido. ¿Estamos? Un epóxido, pero por lo general es un alcohol primario. ¿Sí? Un alcohol primario es lo que se va a formar. Siempre. Y después eso sigue la oxidación, ¿no? Aldehído, pasa por aldehído y al final queda en ácido graso, que entonces es degradado por beta oxidación. O sea que estos compuestos son bastante, acuérdense que estos enlaces son compuestos que son naturales, entonces se parecen mucho a los naturales, entonces son fáciles de degradar. No hay problema con ellos. Entonces, ahora, estos acá, bueno, era la parte aerobia. Ahora, como yo le he dicho que también existe la parte anaerobia, dice alifáticos en forma anaeróbica, son degradados lentamente. Bien reafirmándole que siempre el proceso degradativo es muy lento en condiciones anaeróbicas, mucho mejor, mucho más rápido en condiciones aeróbicas. Y acuérdense que todo lo que vimos que tiene que ver con la temperatura, el pH, en temperatura, el pH, el potencial de oxidorreducción, todo eso contribuye. Y principalmente la temperatura en nuestro ambiente. Acuérdense que está en un ambiente que acelera los procesos enzimáticos y hay una degradación mucho más rápida de los compuestos. Esto es apoyado por el hecho de que los hidrocarburos en depósitos subterráneos naturales, petróleo, por ejemplo, no son degradadas a pesar de la presencia de microorganismos. ¿Por qué? Porque ahí están, ¿cómo se llama? Las condiciones son cuando un pozo de petróleo, o sea, una cantidad de petróleo está metida en el suelo, eso está totalmente hermético, está cerrado y no hay microorganismos que entren y no hay proceso porque no hay degradación. La degradación anaerobia es muy lenta, no ocurre. Pero una vez los pozos son degradados, los pozos son abiertos y salen y comienzan a sacar petróleo y a bombear, pero entran en juego los microorganismos. ¿Estamos? Entran en juego los microorganismos y las tuberías, los oleoductos tienen que estar limpiándolas constantemente porque se forman biofilm. ¿Estamos? Y de microorganismos que degradan el petróleo. Asimismo son los carros, por eso que hay que tener mucho cuidado con la gasolina, donde uno la compra, porque también en los tanques estos que están, donde está la gasolina, también hay degradación de la gasolina y se va acumulando agua. Y entonces puede ser que haya un mal proceso y a ustedes le echen gasolina con agua, pero viene de las reacciones de los microorganismos en esos tanques, condiciones aerobias. Entonces todo eso y mire que todo eso hacen pruebas. Mucha gente, no sé, aquí la Codeco, no sé, pero siempre se hace pruebas de uno, para ver si realmente le están sirviendo a uno un litro, y dos, para ver la calidad, porque puede haber agua en los tanques. Y esa es una de las cosas que tiene que tener cuidado, porque hay degradación de los microorganismos. Entonces, ahora vienen los alifáticos halogenados. Fíjense que antes vimos alcanos, alquenos, ¿no? Y son alifáticos, pero mire que no les mencioné halogenados. Ahora vamos a ver los halogenados, o sea, los que tienen principalmente cloro, pero puede tener fluoruro también, cualquiera de los halógenos, pero el más común es el cloro, el que están utilizando más el cloro. Entonces, reglas generales, la degradación de alifáticos clorados, dice condiciones aeróbicas, condiciones anaeróbicas. Entonces, fíjense en condiciones aeróbicas alifáticos con uno o dos cloros son generalmente mineralizados. ¿Estamos? En condiciones aeróbicas, con uno o dos cloros son generalmente mineralizados. Y una de las primeras cosas que tiene que hacer la bacteria cuando se encuentra entre un compuesto clorado es primero desalogenar. O sea, primero quitar los cloros para después atacar la estructura del compuesto alifático. Con el incremento del número de halógenos, la tasa de biodegradación disminuye y la reacción tiende a ser cometabolizable, o sea, viene con metabolismo, porque se acuérdense que el cloro es muy electronegativo, se acuerdan que vimos que quita electronegatividad, entonces hace que el compuesto sea menos biodegradable. ¿Estamos? Entre más cloro tiene un compuesto, más difícil es de degradar. Y entonces para podérselo comer, tendría que quitar todos los cloros. Entonces mire todo el trabajo que hay. Hay que, si tiene 5 o 6
hay que comenzar cloro por cloro a eliminarlo, reacción por reacción para eliminar ese cloro. Alifáticos altamente clorados son los PCE, son recalcitrantes, estos son policlorados. ¿Estamos? Estos compuestos son los más recalcitrantes. Acuérdense que el término recalcitrante se utiliza para decir un compuesto que es muy difícil de degradar. ¿Estamos? Muy difícil de degradar. Se utiliza recalcitrante. Entonces acá, este es en condiciones aeróbicas. Fíjense ustedes lo difícil que es, solamente de 1 o 2 cloros. Ahora en condiciones anaeróbicas, muchos alifáticos clorados sufren transformación parcial y no mineralización. ¿Estamos? Fíjense la diferencia. Muchos alifáticos clorados sufren transformación, no mineralización. Ya vimos lo que da transformación. Alifáticos con 2 o más cloros son transformados a través de cometabolismo o alorrespiración. Eso de la respiración es que se acuerda que le quito los cloros. Pero mire que son, básicamente aquí participa cometabolismo. ¿Estamos? No hay mineralización, hay transformación o cometabolismo. O sea que esos compuestos nunca son transformados, en otras palabras, nunca son degradados. Estas es las condiciones los alifáticos halogenados en condiciones aeróbicas y en condiciones no anaeróbicas. En condiciones anaeróbicas. Entonces, piensa aquí, biodegradación de contaminantes orgánicos alifáticos halogenados aeróbicamente, para que ustedes vean un ejemplo de reacción, aeróbicamente la reacción. Fíjense, sustitución. La reacción se llama por sustitución. Hidroxilítico, un solvente, desalogenación. Entonces, miren, aquí tenemos un diclorometano, o sea, un metano que le hemos agregado 2 cloros, diclorometano, en presencia de agua. ¿Estamos? Fíjense cómo miren, aquí la primera reacción. Fíjense, se mete un grupo OH. Eso es importante porque acuérdense que trabajan la antioxigenasa. Entra OH, queda el grupo, el CH2, y fíjense que queda un cloro. De los 2 cloros queda uno y se forma ácido clorhídrico. Y entonces se forma formaldehído. Miren ahí, se forma un formaldehído. Y ese formaldehído también reacciona. Y mire que se libera el otro cloro y se forma ácido clorhídrico. En algunos cultivos puros y en cultivos mixtos, la oxidación de los intermediarios ocurre resultando en mineralización. O sea, esto en cultivos puros, como dice aquí, o en cultivos mixtos, se ha dado resultado esto. Pero mire que como yo le digo, lo primero que tiene que hacer, este tiene 2 cloros, es la eliminación del cloro y queda como ácido clorhídrico. ¿Estamos? Y fíjense que se forma cloro y se forma formaldehído. ¿Estamos? Y ya esto entonces puede ser mineralizado. Esto es por sustitución. Estamos sustituyendo los cloros, en este caso por OH. ¿Estamos? Fíjense, por OH. Ahora, otra forma de accionar con estos compuestos alifáticos halogenados, forma aeróbica, es por reacción de oxidación, de desalogenación oxigenolítica. Y acá es desalogenación por hidroxilo, introduciendo grupos OH. Entonces, acá es por oxidación, también es desalogenación. Fíjense que las dos son reacciones de desalogenación. Como yo digo, siempre que sea un compuesto clorado, lo primero que hay que hacer el primer paso es eliminar los cloros. Entonces, miren ustedes aquí, este dicloretano, ¿no? Dicloretano, un dicloretano, miren que este era diclorometano, este dicloretano, en presencia de oxígeno, forma un compuesto lábil, como este que está aquí. Fíjense que aquí introduje un OH, se pone un cloro y este reactivo es totalmente lábil. Y entonces fíjense acá, queda el cloro, CH2, CHOH, y se libera ácido clorhídrico. Luego la siguiente reacción, fíjense que esto se sigue oxidando, forma grupo carboxilo, CH2, cloro, y después este cloro sale, ¿no? Que se mete otro grupo OH, CH2, COH, y ya acuérdense que la introducción del grupo carboxilo y del grupo OH ayuda, acuérdense que facilita el proceso de mineralización, acuérdense de los sustituyentes, ¿no? Estos son los que más
facilitan la biodegradación. Y entonces ustedes ven que aquí ya, una vez los cloros están sustituidos por OH y grupo carboxilo, fíjense acá, ocurre mineralización. ¿Estamos? Ocurre mineralización. Sin embargo, tricloretano, acá, este es el caso de dicloretano. Fíjense el caso de tricloretano. Entonces, tiene más cloro, entonces se hace más tóxico. Pero miren la estructura lábil en proceso de oxidación y de aceleración. Fíjense la estructura lábil, fíjense aquí, este grupo, este oxígeno en esta forma, acá. Entonces, miren, se mete el OH, pero miren, no hay eliminación del cloro. Estamos, fíjense que se queda el cloro aquí, ¿no? Agrega el OH, pero queda el cloro, porque se libera, se rompe el enlace este del oxígeno que está acá, y se forma este CHClOH. Fíjense acá, COOH, CO, más 3 cloro, más 3 hidrógenos más cloro. O este HOOC, CHO, 3 cloro, 3 hidrógenos y cloro. Entonces, estos compuestos son productos de qué? De cometabolismo. ¿Estamos? Son de cometabolismo. Esto, profe, yo tengo una Ajá, consulta. Entonces, muchas ajá, veces dime. esta biodegradación no acaba la bacteria consumiendo el producto, sino que, bueno, Ajá, realiza las en este rutas caso, para que alguien más lo degrade ajá. completamente. Fíjate que aquí hay dos casos de mineralización. Y acuérdate que cuando hablamos de mineralización es que lo llevan a CO2 y agua. ¿Estamos? Es la degradación completa. Pero miren en este caso que con tricloretano ¿se acuerda que lo vimos ahí que yo le dije que era por cometabolismo? ¿Se acuerdan que lo vimos con bacterias metanogénicas? Que vimos en la gráfica. Entonces, este producto no puede ser mineralizado si no es cometabolizado. ¿Estamos? Por el hecho de que ya se hace más tóxico. Ya no es 2 cloros, sino 3 cloros. Y se quedan los cloros, fíjense que se quedan los cloros. Y entonces ya el producto no puede ser degradado, sino cometabolizado. Entonces se pueden hacer esa reacción. Pues, estamos. Los compuestos pueden ser, acuérdense que pueden ser degradados. Cuando usted ve mineralizado es porque es degradado hasta CO2. Pero hay cometabolismo también es un tipo de degradación, pero incompleta. ¿Estamos? Una degradación incompleta. ¿Vamos bien hasta aquí? Acuérdense que ustedes pueden preguntar, me pueden interrumpir siempre que yo voy, ningún problema. ¿Estamos claros Ok, hasta aquí? profe, Sí. gracias. Ok. Bien, aquí estamos. Otra reacción, alifático halogenado, pero en condiciones anaeróbicas. Fíjense que aquí participa un metal y la reducción de un metal. Fíjense este etano, tetraetano, ¿no? Fíjense aquí de reducción de deshalogenación del tetracloretano a tricloretano. ¿Estamos? Entonces miren esta reacción. Fíjense acá. Esto participa un metal y un metal cualquiera puede ser, fíjense que aquí no se lo definen. Y fíjense acá, tenemos cloro, 1, 2, 3. ¿Te acuerdas? Tenía 4. Entonces, un cloro es sustituido por el metal y se forma un radical alquilo. ¿No? Por la oxidación con el metal. Se forma un radical alquilo. Le liberamos el cloro, aquí el metal queda oxidado y aquí se forma un radical alquilo. ¿Estamos? Entonces, aquí lo podemos ver. Entonces, tenemos estas dos reacciones acá. Fíjense, el metal oxida esta parte, libera el cloro. Aquí se forma un radical alquilo oxidado, porque el metal estaba reducido. ¿Estamos? El metal estaba reducido. Ahora, fíjense, en la reacción A, esto puede reaccionar de esta forma A, ¿no? Que es dicloretano. No se me ve la reacción B. Pero miren, aquí está tricloretano, fíjense, más en presencia de protones e hidrógenos más electrones. Fíjense acá, queda este compuesto, fíjense aquí queda totalmente protonizado. Otro queda con protones, ¿no? Protonizado. Y luego, fíjense acá, entra en la reacción B, fíjense que
se liberan, ¿no? Se libera el doble enlace, se rompe aquí se ha roto el doble enlace. Estamos, fíjense que aquí ese enlace sencillo, enlace aquí, enlace sencillo acá, enlace viene de acá, enlace sencillo. Y fíjense la reacción, ¿cómo hace? Rompe, ¿no? Se liberan estos protones de hidrógeno y queda un enlace libre de cada carbón y forma un doble enlace. Pero miren, se forma un doble enlace, pero ya eliminamos otro cloro y queda sustituido por hidrógeno. Y aquí está la liberación del cloro. Vamos, fíjense, esto en condiciones anaeróbicas, pero mire cómo comenzó la reacción. Comenzó la reacción con la participación de un metal reducido. ¿Sí? Un metal reducido. A la larga se forma entonces un alqueno, alqueno, y mira el doble enlace. Y ya entonces sigue el proceso. Entonces, ya aquí sería quitar este cloro, quitar este, para después entonces queda la estructura nada más que carbono e hidrógeno, entonces puede ser fácilmente degradado. ¿Estamos? Pero entonces ustedes ven aquí este tipo de reacciones. Aquí no participa el oxígeno, sino participa un metal, con la ayuda de un metal. Como el metal queda reducido, queda oxidado. Y se puede reaccionar, el compuesto puede ser oxidado. Pero acuérdense que es en condiciones anaeróbicas, porque no hay oxígeno, sino hay un metal reducido. Entonces, fíjense la biodegradación de contaminantes orgánicos, ahora alicíclicos. Bueno, ya de los alifáticos halogenados, ¿no? Alifáticos. Terminamos con los alifáticos y cambiamos. Eh, Me tiene que ir siguiendo. Cualquier cosa me dicen. Alifáticos halogenados en condiciones anaeróbicas. Ahora fíjense, vamos a ver compuestos alicíclicos. ¿Estamos? Compuestos alicíclicos. Reglas generales de degradación de alicíclicos. Condiciones aeróbicas, condiciones anaeróbicas. Condiciones aeróbicas son fácilmente degradables. ¿Estamos? Los alicíclicos. Los no sustituidos típicamente forman el intermediario lactona. Todo esto, los no sustituidos típicamente forman un intermediario llamado lactona. Un consorcio es generalmente requerido para la mineralización de alicíclicos no sustituidos. O sea que mire que los alicíclicos dice que son fácilmente degradables, pero no son degradados por un solo microorganismo. Tiene que haber un consorcio. ¿Estamos? O sea que participa por ejemplo, pueden participar mínimo 2 microorganismos para poder degradar ese compuesto alicíclico. ¿Estamos? O sea, no se degrada, un solo microorganismo no lo puede degradar. Tiene que haber un consorcio y, por ejemplo, mínimo tiene que haber 2 grupos de microorganismos. Eso en condiciones aeróbicas. En condiciones anaeróbicas son fácilmente degradables bajo condiciones de sulfato reducción, o sea que ayudan aquí a la bacteria sulfato reductora. ¿Estamos? Son fácilmente degradables bajo condiciones de sulfato reducción, o sea, participan las bacterias sulfato reductoras. La degradación es más limitada bajo condiciones metanogénicas, o sea, ya te saben, en estas condiciones ya es más duro, ¿sí? Aquí cuando participan las bacterias sulfato reductoras, fíjense que hay, hay facilidad, pero cuando ya estamos con las metanogénicas, o sea, aquellas que degradan y producen metano, el proceso es más limitado. ¿Estamos? Mucho más limitado. Entonces, ahora vamos a ver la reacción de los alicíclicos. Miren, aquí está un ejemplo de alicíclico en forma aeróbica, ¿no? La relación aeróbica. Entonces, miren cómo se lo ponen. Población 1, población 2. Mínimo. Yo le digo mínimo para que sea un consorcio tiene que haber 2 poblaciones. Entonces, vamos a ver cuál es el alicíclico que vamos a estudiar. El ciclohexano. ¿Estamos? Fíjense que es un anillo, pero no tiene doble enlace, solamente simple enlace entre carbono y carbono y está lleno de protones de hidrógeno. ¿Estamos? Ciclohexano es el compuesto que vamos a ver. Entonces, en esta primera etapa, dice, ocurre por reacción cometabólica durante la oxidación del propano. ¿Estamos? En reacción cometabólica. Y entonces, fíjense, la etapa 1, población 1, me produce ciclohexanol.
¿Estamos? Ciclohexanol. Luego viene, esta es la primera etapa, falta de ciclohexano a ciclohexanol. Y entonces viene la segunda etapa, la segunda población, de que son otro tipo de bacterias. Dice, un segundo organismo que no es capaz de oxidar ciclohexano a ciclohexanol realiza las transformaciones subsiguientes, incluyendo la lactonización, o sea, formar lactona, la apertura del anillo y la mineralización del compuesto alifático restante. O sea, porque, ¿qué me resulta? Se abre el anillo. ¿Y el anillo qué es? Un compuesto que es alifático, pero de, de enlaces simples y lleno de carbono e hidrógeno. Y ya vimos que eso es fácilmente degradable. Lo único que lo hace de dificultades si nosotros le ponemos ¿qué? Grupos funcionales o le agregamos ramificaciones y eso, pero son compuestos que se parecen mucho a los compuestos naturales, entonces son fácilmente mineralizados. ¿Estamos? Entonces fíjense que el ciclohexanol pasa por este microorganismo a ciclohexona y este ciclohexano pasa a lactona y lactona después, la otra reacción es abrir el anillo y quedar como un alifático lineal. ¿Estamos? Un alifático, no un alicíclico. Entonces, fíjense esto. Entonces, miren que estos compuestos, a pesar de que son de un enlace sencillo entre un carbono y lleno de hidrógeno, fíjense que no son fáciles. Participan, entonces, como son así, el hecho de la estructura, que es un compuesto cíclico, entonces se ha demostrado que participan, son consorcios. Y ese consorcio, por ejemplo, es de una población, dos poblaciones, como el ejemplo que le pongo aquí. Población 1, población 2, pero puede haber una población 3, ¿sí? Así que esto, fíjense que estos compuestos no son tan fáciles para que los vieran los alicíclicos en condiciones, y es en condiciones aeróbicas, ¿sí? En condiciones aeróbicas. Entonces, acuérdense, dos poblaciones son las que participan, por lo cual es un consorcio que lo degrada. O sea, no hay un solo microorganismo que pueda degradar estos compuestos alicíclicos. Bien, ahora vamos además de los alicíclicos, vamos a encontrar al grupo más grande de compuestos orgánicos que están en el ambiente, que pueden estar como contaminantes. Son los aromáticos. A pesar de que ustedes saben, los aromáticos, y acuérdense que la lignina es la principal fuente de compuestos aromáticos en la naturaleza. O sea que las bacterias están acostumbradas al anillo de benceno. No es extraño. ¿Estamos? El problema, ustedes van a ver las sustituciones que le hacen a ese niño de benceno. Entonces, es que va a afectar el proceso de degradación o mineralización de estos compuestos. Entonces, fíjense que en condiciones aeróbicas, mire todo lo que tenemos aquí, son degradados por una amplia variedad de bacterias. O sea que el nicho que degrada esto es amplio. ¿Damos? Un nicho amplio. Las bacterias utilizan una dioxigenasa que forma el cis-dioxidroxiol. Luego ataca al intermediario catecol. ¿Se acuerda que se forman? Todos los aromáticos forman un catecol por la acción de la dioxigenasa. En este caso, el aromático es mineralizado y utilizado como una fuente de carbono y energía. Acuérdense, había una ¿se acuerdan cuando vimos los aromáticos en metabolismo? Primero, una dioxigenasa del compuesto que formaba al catecol. Después había una dioxigenasa del catecol que abría el anillo. ¿Estamos? Eso es parte. Eucariotas utilizan la monoxigenasa, estamos como los hongos, monoxigenasa para formar un transhidroxiol vía un óxido de areno. En este caso, el aromático es procesado por desintoxicación y extersión. Alternativamente, algunos hongos, enzimas lignolíticas y mineralizan aromáticos, pero no como una fuente de carbono y energía. ¿Estamos? Entonces, los eucariotas básicamente hongos no utilizan dioxigenasa, utilizan monoxigenasa. Y eso es diferente. Aromáticos de bajo peso molecular
son degradados más rápidamente que los de alto peso molecular. Aromáticos de más de 3 anillos son resistentes a la biodegradación y no sirven como fuente de carbono y energía. ¿Estamos? Entonces, también ese es un factor que entre más anillos aromáticos tenga un compuesto, más difícil de degradar, y eso ya lo vimos en metabolismo. Estamos como naftaleno y eso que tienen más de un anillo, ¿no? Aromáticos de más de 3 anillos son resistentes a la biodegradación y no sirven como una fuente de carbono y energía. ¿Por qué? Porque esos compuestos aromáticos que tienen más de un anillo, la bacteria para podérselo comer, acuérdense que comienza a romper anillo por anillo. Vamos, tiene que romper el primer anillo, luego comenzar con el segundo anillo, luego comenzar con el tercero. Hasta ahí vamos bien, pero ya un cuarto, quinto, sexto, eso es muy complicado. ¿Estamos? Muy complicado. Por eso, porque tiene que comerse anillo por anillo. ¿Sí? Entonces, mire todo el proceso. La adaptación microbiana se produce por la exposición, presión ecológica del aromático. Estos compuestos ya están en la naturaleza, pero los que ha modificado el hombre entonces salen. Las bacterias tienen ciertas enzimas que conocen los compuestos aromáticos, pero entonces se han tenido que adaptar a las modificaciones que ha hecho el hombre y por presión ecológica muchos compuestos lo han aprendido a degradar. Dice, la mayoría de los genes envueltos en la degradación de aromáticos, especialmente los pH, polihidrocarburos, son codificados en plásmidos. O sea, los genes que codifican para biodegradación principalmente están en plásmidos. Y acuérdense que el primer plásmido que se descubrió, ¿se acuerdan? Es el TOL, que es codificada para degradación del tolueno. El primer plásmido degradativo que se descubrió fue el TOL, que era codificado a los genes para el tolueno. ¿Estamos? Entonces, esto en condiciones aeróbicas, estos compuestos aromáticos. En condiciones anaeróbicas, la mineralización generalmente requiere de un consorcio. Fíjense ustedes, ya se complica más, ¿no? La mineralización generalmente requiere de un consorcio en condiciones anaeróbicas de los aromáticos. El benzoil coenzima es el intermediario común en la degradación. O sea, este intermediario es el común en la degradación de los aromáticos en condiciones anaeróbicas. El benzoil coenzima A. Bien, entonces, estos son los parámetros que describen, ¿no? De un aromático las condiciones aeróbicas y las condiciones anaeróbicas. Pero acuérdense que siempre las condiciones aeróbicas son más favorables para el proceso degradativo o de mineralización. Bien, estos son unas reacciones ya más resumidas de lo que ustedes vieron en metabolismo. Esto es más resumido, en metabolismo lo tienen más explicado. La biodegradación de contaminantes orgánicos aromáticos no sustituidos. O sea, el benceno, típico, benceno, es un anillo aromático, no está sencillo, no está sustituido, fácil. Y acuérdense que eso lo reconocen bien la bacteria porque ¿cómo se llama? Esto está en la naturaleza, ¿estamos? Y está sin ningún problema. Entonces, ¿quién ataca al benceno? El benceno es el sustrato. ¿Quién ataca? Una dioxigenasa del benceno ataca e introduce 2 átomos de oxígeno que va a formar lo que es dihidroxibenceno o lo que llamamos nosotros catecol. ¿Estamos? Fíjense, 2 catecol aquí, uno al lado del otro, en el carbono 2 y en el carbono 3. ¿Estamos? El carbono 2 y el carbono 3. Ahí entraron los 2 oxígenos y formaron OH. Y acuérdense que los OH facilitan la degradación. ¿Estamos? Y miren que aquí queda nada más un enlace. ¿Sí? Queda un solo enlace. Y luego se forma entonces, este es el intermediario, ¿no? El cis dihidroxibenceno, y me forma entonces después el catecol. ¿Estamos? Eso con la dioxigenasa del benceno. Se forma el catecol, y usted ve aquí el catecol, ya, ¿no? Fíjense el 4 enlaces, los OH, ¿no? En carbono de posición 2 y 3, ¿no? Y entonces viene el proceso de romper el anillo, de este anillo de catecol, ¿no? Que se tiene que formar. Acuérdense que en estos compuestos de benceno puede ser el catecol o
protocatecuate, pero eso va a depender de dónde están las sustituciones. En este caso, el catecol, fíjense que la posición son 2 y 3, ¿no? Así que se forma un catecol. Entonces, acuérdense que este catecol ahora es roto por dioxigenasa, pero hay dos formas, ¿no? De romper ese anillo de benceno. Si se recuerdan de metabolismo, una forma orto y una forma meta. ¿Estamos? Una forma orto y una forma meta. Entonces, en la forma orto, fíjense que entra una dioxigenasa del catecol y rompe el anillo entre los dos grupos OH. Esta es la posición orto. Rompe aquí entre estos dos carbonos, que se acuerdan que ya los vimos en metabolismo, y se forma este compuesto que tiene dos grupos carboxilo. Dos grupos carboxilo. Aquí actúa nuevamente otra dioxigenasa, ¿no? Y introduce más oxígeno. Y fíjense, el anillo se abre y se forma una coenzima, ¿no? Y miren, aquí ya viene COOH, CH2, CH2COH y CH3C coenzima aquí, coenzima. Y fíjense que estos compuestos, ácido pirúvico, ya pueden ir a dónde. Y este también puede ir ácido al ciclo de Krebs. ¿Estamos? Porque es fácilmente roto el anillo, sin ningún problema. Esta es en la forma orto. Acuérdense que el rompimiento es entre los dos OH. Luego tiste la forma meta, que fue descubierta mucho después con pseudomonas del suelo. Y entonces, la forma meta es que rompe a un lado de los dos grupos H. Puede ser aquí o puede ser acá, entre el carbono 1 y 2 o entre el carbono 3 y 4. Puede ser la ruptura. ¿Estamos? ¿Sí? Y esta degradación también, fíjense, esta ruptura con la forma meta, entonces también me produce compuestos que van directamente al ciclo de Krebs. Entonces los aromáticos que no son sustituidos como son fuentes, lo conocen la bacteria porque conocen la lignina, entonces es fácilmente degradable en el ambiente. ¿Estamos? Estos no están sustituidos, estos son el benceno clásico, se puede romper y por la acción de dos dioxigenasas, una dioxigenasa del benceno y otra dioxigenasa del catecol. ¿Estamos? Se rompe y el compuesto y entra al ciclo de Krebs porque se forma ácido pirúvico. Acá. Bueno, entonces, ahora vemos esto, ahora estamos con estos aromáticos no sustituidos. Vamos a ver qué pasa. Fíjense, otra reacción. Esto es en el caso yo creo que de aromático, anillo de ron, este con un monomoxigenasa. Este es en el caso de los hongos, eucariota, por ejemplo, los hongos. Fíjense que aquí está el benceno, una monoxigenasa solamente o forma como una monoxigenasa, solamente introduce un oxígeno y se forma este compuesto. Fíjense que no se forma el catecol, sino un óxido de arena. Mirenlo aquí, un óxido de arena. Y este compuesto puede pasar a fenol, a fenol y a este transdihidrobenceno. ¿Estamos? A un transdihidrobenceno. Y entonces ya sabemos que hay plásmidos, hay enzimas que degradan el fenol sin ningún problema. ¿Sí? Sin ningún problema. Pero fíjense que es muy diferente. Cuando entra una monodioxigenasa se forma catecol. Cuando es una monoxigenasa se forma un óxido de arena. Y ya fíjense lo que me da es fenol. Y aquí hay que tenemos. Entonces aquí que tenemos que tener bacterias que tengan enzimas para degradar el fenol. Ajá. Degradar el fenol, ¿no? Y acá forma este transdihidrobenceno, ¿no? Esta casi tiene dos grupos OH, ¿no? Ustedes pueden ver aquí. Pero bueno, el compuesto también es degradado por la acción de una monoxigenasa. Y esto no está sustituido. En condiciones anaeróbicas de uno no sustituido. Fíjense aquí, el benceno, flores benzoato. Miren que aquí está el anillo de benceno sustituido con un grupo de carboxilo, un grupo ácido, ¿no? Fíjense que entra coenzima A y también entra ATP.
Fíjense, entra ATP, forma AMP más dos fosfatos inorgánicos. Vamos, o sea, entran dos ATP aquí. Y mira que se forma benzoil coenzima A. Estamos, porque entró coenzima A y se forma benzoil coenzima A. Fíjenselo aquí. Benzoil coenzima A. Aquí está. ¿Estamos? El C doble enlace y el otro enlace con azufre y coenzima A. Se forma benzoil coenzima A. Fíjense que entran protones. O sea que hay una reducción de esto. Entran protones. Aquí hay una reducción. Y miren lo que se forma, ¿no? Fíjense aquí. Se rompen. Aquí tenían los tres doble enlaces. Fíjense que al reducirse, nada más hay un solo doble enlace. Luego se hidrata, entra agua, se hidrata y mire, se forma un OH aquí, ¿no? El benzoil coenzima A gana un pH. Luego este compuesto se reduce, pierde dos protones. ¿Estamos? Pierde un protón del OH, ¿sí? Fíjense acá, pierde un protón del H aquí y de acá. Y fíjense acá, se forma un grupo ceto aquí. Miren, entra otra molécula de agua, se hidrata y se rompe. Y miren que te vamos a tener acá grupo ceto, aquí, grupo ceto acá, aquí el coenzima y aquí el OH que viene de esta molécula de agua que entró, un OH de esta molécula. Y ya este compuesto, como está abierto así, en esta forma, ya va a mineralización. ¿Estamos? Ya va a mineralización. Fíjense que es en condiciones anaeróbicas. ¿Estamos? Entra coenzima y energía. Y es el compuesto aromático con el benzoato, que tiene un grupo carboxilo, pero bueno, tiene un grupo carboxilo que facilita. ¿Estamos? Facilita. Otra reacción que está acá es el tolueno. Acá tiene una sustitución con grupo carboxilo. Acá tiene una sustitución con grupo metilo. Acuérdense que el grupo metilo también facilita que el proceso sea degradado. Y fíjense que esto reacciona, podemos reaccionar el tolueno con fumarato, ¿sí? Con fumarato, bencilacinato sintetasa. Entonces participa esta enzima, bencilasuccinato sintetasa, y se forma este benzoil succinato. ¿Estamos? Reacciona el fumarato con el tolueno y se forma benzoil succinato. Hay varias reacciones, ¿no? En el proceso, varias reacciones. Y al final me queda benzoil coenzima A. Y miren que benzoil coenzima A también se forma ¿de qué? Del benzoato. ¿Estamos? Y entonces ya seguiría estas reacciones que están acá, por eso que se las marcan, ¿no? Varias flechas hasta mineralización. ¿Estamos? Benzoil coenzima A, que comienza aquí y se repite esto acá. ¿Estamos? Entonces el tolueno es también degradado. ¿Estamos? Totalmente, es mineralizado, totalmente. Eso es en condiciones anaeróbicas también, ¿sí? Porque mire que la reacción del tolueno es con fumarato, ¿sí? Y acá la reacción de benzoato es con coenzima A, ATP, con coenzima A la reacción. Aquí que son, no participa, no se ve oxígeno, sino otros compuestos y por eso que la condición totalmente anaeróbica. Bien, estos eran aromáticos no sustituidos, fáciles de degradar en el ambiente, muy conocidos, ¿no? No tiene sustitución. Ahora vamos con los aromáticos sustituidos. Aromáticos sustituidos. Entonces, son los de mayor interés, son los aromáticos clorados. Estamos, son los de mayor interés en el ambiente, en los procesos de degradación. Estamos, son los de mayor interés. Y sí, principalmente son los clorados, utilizados como solventes y fungicidas. Estamos, diclorobenceno, por ejemplo, solvente e insecticida. Pentaclorofenol, el PCP, preservante de madera. El ácido 2,4-diclorofenoxiacético, 2,4-D, y el DDT, ambos son pesticidas. ¿Estamos? El ácido 2,4-diclorobenzoacético, 2,4-D, y el DDT, pesticidas, que ambos son pesticidas que se han utilizado grandemente. Dice, el cotecol clorado, o sea, como estos son compuestos aromáticos, cuando entra en el proceso de degradación, se va a formar catecol también.
pero es un catecol clorado. Entonces, ¿qué pasa? El catecol clorado bloquea los sitios de sustitución. Y el catecol clorado bloquea los sitios de sustitución. Entonces, eso impide que actúen las enzimas, ¿no? Que actúen las enzimas para poder degradar estos compuestos. Los fenoles clorados son particularmente tóxicos para los microorganismos. O sea, que tengan fenoles, pero ya no fenol solo. El fenol solo lo reconocen y lo pueden degradar, pero ya fenol con cloro ya es otra cosa y son muy tóxicos. La cloración añade toxicidad que aumenta con el grado de cloración. Entonces, un compuesto, como yo le vuelvo y le repito, entre más cloro tiene, más tóxico es. ¿Sí? Entre más cloro tiene, más tóxico es. Los aromáticos metilados, como el tolueno, es otro grupo común de aromáticos sustituidos, componente de la gasolina y son utilizados como solventes. ¿Estamos? Los aromáticos metilados, como el tolueno, es otro grupo común de aromáticos sustituidos, componente de la gasolina y también son utilizados como solventes. ¿No? Y ya vimos que ambos compuestos, tanto el tolueno como como los fenoles, se pueden, fenol que no es sustituido normalmente, y los fenoles y los toluenos que no son sustituidos se pueden degradar en la naturaleza. Pero ya cuando tienen cloro, ya la cosa cambia. Y acuérdense siempre que entre más cloro tiene, más tóxico es el compuesto para el microorganismo. Y entonces y acuérdense de la otra parte importante también, que se forma el catecol, pero el catecol es clorado. Y ese catecol entonces impide, ¿no? Los sitios de acción, que entren los sitios para que las enzimas reconozcan los sitios de, de, de acción para que puedan activarse y pueda ser degradado. Aquí tenemos una lista de compuestos, compuestos intermediarios de la degradación del tricloretano. Espérense, que aquí no veo bien, aquí tengo una cosa. Degradación del pentacloroetano, pero no, que aquí me tapa algo y no puedo ver. Voy a, no puedo verlo acá. Bien, entonces, fíjense, aquí están las diferentes etapas. Usted va viendo, está numerado de 1 a 10, 15, 6, 7, 18. ¿Estamos? Hasta acá. Se vía propuesta para la degradación del pentaclorofenol por eh, Pseudomonas crisosporidium. Y esto fue propuesto por Reddy y Wall. ¿Estamos? Fíjense este proceso. Entonces ustedes lo van siguiendo uno a uno. Mire que no están las enzimas, no está nada de eso, ¿no? Pero sí están los pasos, cómo el compuesto va siendo degradado. Entonces ustedes pueden notar ahí que cada paso implica la disminución de un cloro y la introducción de un grupo H. ¿Estamos? Introducción de un grupo H. Fíjense, observen esto y miren acá. Fíjense cómo fíjense que al final queda todo sustituido con grupos OH. ¿Estamos? Todo el cloro se va a eliminar y al final queda con 3 grupos OH. Fíjense, un catecol. Aquí, esto es un catecol, un fenol, pero catecol. ¿Estamos? Y fíjense acá, todos los cloros se han ido eliminando. Y acuérdense que tiene 1, 2, 3, 4, 5 cloros. ¿Estamos? Y va por oxidación. Entonces el paso es ir eliminando cloro a cloro y ir introduciendo grupo OH. Y al final nos queda este grupo, que es este grupo que tiene puro OH. ¿Estamos? Puro OH. Así, entonces para que ustedes lo puedan ver y visualizar todo el proceso. Entonces ustedes ven que esto lleva paso a paso y no es fácil. ¿Estamos? No es fácil porque hay que ir quitando cloro por cloro. Cuando uno hace esto en el laboratorio, cuando uno hace esto en el laboratorio, no es fácil, demora bastante tiempo y hay que tener el cultivo en agitación constante. Estamos en la agitación constante. Entonces, cuando uno se da cuenta que la bacteria comienza a degradar el producto, porque demora, ¿no? Uno tiene la bacteria que tiene
Los enzimas, uno sabe que tiene las enzimas y se puede comenzar el producto clorado. Entonces, uno lo pone en agitación constante. Y cuando uno se da cuenta que comienza a liberar cloro, comienza a degradar el producto, porque el medio se torna amarillo, totalmente amarillo, translúcido, ¿no? No es un amarillo, no es una sustancia densa, sino un amarillo translúcido, porque el medio, acuérdense que es un medio de solución salina que se usa para los estudios de biodegradación. No se usa agar, sino un medio caldo líquido para asegurarse de que el compuesto va a ser degradado por la bacteria y que la bacteria lo está agregando. Entonces, ¿cómo se da cuenta que no hay desalogenación? Porque el medio se pone amarillo. Hay una reacción colorimétrica y se forma el color amarillo. Entonces ya uno se da cuenta de que el compuesto va siendo degradado. ¿Por qué? Porque se van liberando los cloros. Pero miren que esa reacción es una por una, cloro por cloro. ¿Estamos? Entonces eso definitivamente que ese proceso es bastante lento, es bastante lento. Bueno, ese para que tengan una idea ahí, para que vean cómo eso, que no es, para que vean el grado de dificultad que tienen las bacterias para ese proceso. No es fácil, no es nada fácil. Bien, aquí tenemos tolueno, ya lo vimos, tolueno, catecol intermediario, ¿estamos? Y fíjense que se forma también, este es ahí está el grupo metilo, ¿no? Aquí está el catecol y también puede convertirse el grupo metilo en un grupo carboxilo, ¿estamos? Por la otra dioxigenasa y vamos agregando los grupos OH, ¿estamos? Catecol intermediario porque le falta un OH, pero bueno, ahí está el grupo metilo, cómo puede ser degradado. Son estos dos compuestos que yo sé que son, si no me equivoco, son herbicidas, si me acuerdo, estos son biodegradación aerobia del 2,4-diclorofenoxi acético, 2,4-D, y el 2,4,5-triclorofenoxi acético, o el 2,4-T. No, el 2,4-D y el 2,4-T. Fíjense, estos ambos son herbicidas. ¿Estamos? Y fíjense que este tiene 2,4-D. Tiene cloro en posición 2 y en posición 4. ¿Estamos? Y miren aquí la degradación con monooxigenasa. ¿Estamos? Fíjense la degradación con monooxigenasa, una monooxigenasa, y fíjense que se forma este compuesto, eliminamos un cloro, este de aquí, fíjense aquí está, acá el compuesto, miren lo que se forma acá. Este compuesto va directamente un metilo con un grupo carboxilo, ¿no? Y este va directamente a mineralización. Este compuesto, a su vez, fíjense que lo primero que se degrada es la ramificación. Espérate, que es que cuando subo el cursor por allá se me baja una cuestión aquí que no me deja ver. Bueno, lo primero es la ramificación, que yo creo que usted sí la ve. A mí es que esta cosa no me deja ver. Bueno, la ramificación que está en este carbono 1. La ramificación, fíjense que esa actúa la monoxigenasa y es lo primero que se libera. Y ese es rápidamente mineralizado, porque es que un hidrocarburo ahí con grupo carboxilo, ese grupo metilo es rápidamente mineralizado. Entonces, la monociena, fíjense que queda el compuesto aromático todavía con los dos cloros. Los dos cloros, esto es más difícil de degradar y tiene que participar otra monoxigenasa. Aquí una monoxigenasa y acá otra monoxigenasa, son dos monoxigenasas. Entonces, fíjense que aquí se introduce, se introduce acá, fíjense el grupo, yo creo que aquí hay un OH, si no me equivoco, un OH y otro OH acá, y se forma el cateclor. Y después ahí viene el proceso. Miren que le dice, se forma un catecol intermediario, ¿no? Y usted ve que aquí hay varias reacciones. O sea, hay varios pasos, y los pasos que son decloración y mineralización. O sea, porque eliminamos los cloros, primer paso, eliminar los cloros y el catecol, entonces me va a quedar libre sin sustitución. Y entonces este compuesto ya ustedes saben que es fácilmente mineralizado. Acá. Este en el 2,4,5-T, este tiene 3 cloros. Un cloro, fíjense la ramificación aquí en el carbono 1. Aquí tiene el carbono, o este carbono un cloro, acá tiene otro cloro y aquí tiene otro cloro. Son 3 cloros, por eso se llama 2,4,5-T.
en posición 2, posición 4 y en posición 5. De tricloro, este es dicloro, este es tricloro. ¿Estamos? Una monoxigenasa reacciona en esta aquí, forma un OH y libera este grupo carboxilo que está aquí con el grupo metilo y este va rápidamente a mineralización. Entonces este compuesto aromático, ahora con un OH, otra monoxigenasa entra y fíjense que se forma otro OH en el carbono 6. Y ya que tenemos ¿qué? Un catecol. ¿Estamos? Pero entonces tiene que haber reacciones de deshalogenación. Entonces lo primero que hay que quitar los cloros y acuérdense que es paso a paso. Primero este cloro, después este y después este. Se liberan los 3 cloros y el compuesto entonces es un catecol que es fácilmente mineralizado. ¿Sí? Pero lo primero, acuérdense siempre, cuando estos compuestos aromáticos están sustituidos por cloro, lo primero que tiene que hacer la bacteria es deshalogenar, quitar el cloro. Si no hace la desalogenación, no quita el cloro, el compuesto sigue siendo tóxico para ella. Entonces estas bacterias se han adaptado al ambiente por presión ecológica, han encontrado estos compuestos que son similares a lo que ellas conocen y ya ha modificado su mecanismo la bacteria a saber cómo quitar los cloros con proceso de desalogenación. ¿Vamos? Desalogenación. Bien. Esto, hoy no puedo ver aquí esta cosa. No sé cómo hacer para que ahora sí ya. Dice uso de agentes defoliadores. ¿Estamos? Esto es una parte histórica, ¿no? Para que usted vea cómo han usado estos productos, ¿no? Uso de agentes defoliantes. En 1947, los británicos lo usaron herbicidas en África. ¿Estamos? Fíjense de la época que comienza esto. Esto es después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ah? Que comienza, acuérdense que yo les enseñé que después de la Segunda Guerra Mundial comienzan a desarrollarse grandes cantidades de patentes de estos compuestos. O sea, en 1940 usaron herbicidas en África. En los años 70, Estados Unidos usa el agente naranja como deforestador en el conflicto de Vietnam. O sea, acuérdense que Vietnam es un país tropical, lluvioso, con un bosque tremendo. Y acuérdense, yo no sé si ustedes conocen ese conflicto que fue en los años, finales de los años 60, 70. Fue un desgaste tremendo de los gringos ahí, que perdieron, no pudieron ganar, tuvieron que salir huyendo de Vietnam. Y un Vietnam se unificó, porque había un Vietnam del norte y un Vietnam del sur. Entonces los gringos apoyaban a Vietnam del sur. Y tuvieron, entonces, había una maleza tan fuerte que los gringos utilizaban lo que llamaban el agente naranja para defoliar y así ellos poder aterrizar y bajar sus productos y sus equipos, cosas militares. ¿Estamos? Entonces, pero fíjense que no solamente utilizaron este agente naranja famoso, sino que entraron en Vietnam, utilizaron uno que se llamaba púrpura, uno que se llama verde, uno rosa, el blanco azul, el super orange, ¿estamos? Y todos estos compuestos de diferentes nombres, contenían en diferentes proporciones esta mezcla, 2,4-D o 2,4-T, D4, el monurón, el diurón, etcétera. O sea que eran una mezcla tremenda, ¿no? De compuestos herbicidas que utilizaban para defoliar. Y olvídense, los griegos usaban estos compuestos y no solamente lo echaban no les importaba, lo rociaban así con avión y le caían tanto a los soldados del Vietnam como a los soldados norteamericanos. Por eso que esos soldados de Vietnam, cuando regresaron, los que regresaron vivos, porque no, o sea, todo el equipo médico y todo que tenía Estados Unidos permitió que sobrevivieran muchos quedaban amputados, muchos sobrevivieron, pero cuando regresaron sufrieron de leucemia y otros cánceres por estos productos, porque cuando rociaban también le caían a los soldados norteamericanos, así como los soldados vietnamitas. El agente naranja, para que ustedes vean, la agente naranja que fue el más llamativo de esto, era un herbicida organoclorado. Era 2,4-D y 2,3,5-T, imagínense.
lo combinaron el 2,4-D con el 2,3,5-T, que ya le describían antes la estructura, contaminados con policlorodioxina y furanos. Ahora van a ver lo que son las dioxinas y los furanos, que son terribles también, son compuestos, ahora vamos a ver de eso, son compuestos horribles, dioxina y furanos, ¿no? Entonces, este compuesto naranja era toda una mezcla de esto, imagínense, ¿no? Y eso lo rociaban. Y hay áreas todavía en Vietnam que no pueden cultivar nada porque todavía tienen contaminación de estos productos, ¿sí? Entonces, esto es nada más con una parte histórica para que vean que han utilizado estos compuestos desde el punto de vista militar con unos desastres ambientales enormes. Entonces, en Vietnam se dispersaron, miren, 72 por día a las 6 litros sobre 1,5 por día a 6 de la hectárea. Es para que usted vea la inmensidad del daño. Se destruyeron el 14% de los bosques. Las dioxinas están inmersas en las cadenas alimentarias, porque ustedes van a ver ahora la estructura, son difíciles de heredar, entonces acuérdense que estos compuestos se biomagnifican. Es necesario recuperar las tierras, definitivamente están con difícil. Atención médica para 70,000 personas, por ejemplo. Graves defectos congénitos en hijos de expuestos, unos 50,000. O sea que estos compuestos causan taras genéticas también, daños al ADN. Son altamente tóxicos, sino que también dañan el ADN y causan taras tremendas y causaron mucho daño. Leucemia linfocitaria crónica en militares. Es lo que yo les decía, cuando regresaron esos soldados de Estados Unidos, les causó leucemia. Algunos síntomas se repitieron en la primera guerra del Golfo, ¿sí? También ahí hubo desastre de esas cosas. Esa es más reciente. No sé si ustedes han escuchado de eso, pero es más reciente. Y estudios muy censurados en Estados Unidos. Estas cosas ahora se están liberando. Pero en esa época esto era censurado, totalmente no se sabía. Y nada más que se sabía que se llamaba el agente naranja, pero no se sabía qué era lo que estaba compuesto. Pero el daño que causaba al ambiente era terrible. Un daño tremendo al ambiente. Pero para que ustedes vean cómo han utilizado estos compuestos que son altamente tóxicos. Bien, aquí están lo que yo le decía, las dioxinas. Vamos a hablar de las dioxinas y los furanos. Las dioxinas, ¿qué son las dioxinas y los furanos? Son compuestos químicos organoclorados con diferentes grados de cloración que aparecen en procesos de inserción de desechos con compuestos aromáticos. De mediados de los años 60 se estudian estos productos químicos que constituyen dos grupos, los policlorodibenceno para dioxinas, los PCDD, odio que se conocen como más fácilmente como la dioxina. Estamos, pero miren todo el nombre, policlorodibenceno para dioxina, el PCDD, pero más fácil decir dioxina. Y los policlorodibenceno-furanos, los PCDF, más fácil decir furano, ¿estamos? Que policlorodibenzo-furano y PCDF, entonces más fácil decir dioxina, ya uno se está refiriendo a este compuesto, y furano, todos estos compuestos. Las fórmulas químicas de estos compuestos es, fíjense, miren los dioxinas, fíjense, todo esto que usted ve aquí, 1, 2, 3, 4, ¿no? Y acá 6, 7, 8 y 9. En estos carbonos 6, 7, 8 y 9. Todos eran sustituidos por cloro. ¿Estamos? Y los furanos, fíjense, miren los anillos de oxígeno aquí, el anillo de oxígeno entre dos anillos de benceno, pero cargado en cloro. Y miren acá los furanos. Este un anillo pentacíclico aquí con oxígeno y fíjense todo lleno de dos grupos aromáticos, dos compuestos aromáticos también, dos bencenos llenos de cloro sustituidos. Entonces, fíjense que, miren cómo es, este es el 2, 3, 7, 8 tetraclorodibenzoparadioxina. ¿Estamos? Estas son las dioxinas y estos compuestos son altamente, definitivamente tóxicos. ¿Estamos? Altamente, porque miren, y fácil y difícil de degradar, porque mire, tiene dos anillos de aromático y encima de eso cargado de cloro.
cargado de cloro. Los, la, las dioxinas asociados con la fabricación del 2,4-diclorofenoxiacético, 2,4-D, y el 2,4,5-T-triclorofenoxiacético. Están asociados con esa fabricación. Aunque la biodegradación de bacteriana y fúngica del TCD, o sea, de los furanos, ha sido demostrada, la extensión de la biodegradación es mínima. ¿Estamos? Estos furanos, ¿no? Recuerden acá, la dioxina, perdón, las TCDD han sido demostradas, o sea, se ha demostrado su degradación, pero a nivel de laboratorio, la extensión de la biodegradación es mínima. ¿Estamos? Mínima, por acción bacteriana o de los hongos, de estos dioxinas. Bien, entonces estos compuestos ya saben, son altamente tóxicos, la dioxina y los furanos. Y se ha demostrado su biodegradación en el laboratorio, pero cuando lo vamos al campo, ya la cosa cambia. Estamos muy tóxicos, son demasiado tóxicos. Bien, ahora hay otros compuestos que también son altamente tóxicos, y se conocen como los bifenilis cloriclorados, los PCBs. Estamos, bifeniles policlorados, los PCBs. Estos compuestos son bifenil, y acuérdense que ustedes vieron el bifenil simple puede ser cometabolizado, y el mismo bifenil también puede ser degradado por la bacteria, pero ya policlorado, o sea, más de un cloro en cantidad, entonces se hacen bien difíciles. Dice, los PCB o los bifeniles policlorados se componen de diferentes bifenilos clorados sustituidos. En teoría hay 209 posibles isómeros. ¿Estamos? Fíjense usted, hay 209 posibles isómeros de estos productos, de estos PCBs o bifeniles policlorados. Si en realidad solo existen aproximadamente 100 en formulaciones comerciales. ¿Estamos? De los 209 isómeros, 100 están en formulaciones comerciales. La solubilidad es muy baja. Estos productos son aceitosos. ¿Estamos? Y son altamente contaminantes. El recipiente, el meyer o el vaso químico que usted utilice con esto no se descontamina, no hay forma de lavarlo, menos con agua y jabón, eso no se puede tocar. Se trabaja eso con guantes, mascarilla y todo eso. ¿Estamos? Y el vaso químico que usted utilice no se puede lavar ni químicamente ni nada. Queda siempre contaminado con bifenilo policlorado, el que usted haya usado, porque ustedes saben que hay 209 posibles isómeros. ¿Estamos? La solubilidad es muy baja. Entonces, ya ustedes saben que hablamos de que básicamente entre más soluble es el compuesto, más fácil de degradar. Entonces, estos compuestos, además de estar clorados, son aceitosos y de muy baja solubilidad. ¿Estamos? Entonces, ahí es donde viene la alta toxicidad. En los años 30, 1930, debido a su estabilidad inusual, los PCB se utilizaron ampliamente o sea, eran muy estables, ¿sí? Eran unos aceites muy estables y se comenzaron a usar en los años 30. Y miren en todo lo que se usó los PCBs, aceites resistentes al calor, no inflamables, en los sistemas de transferencia de calor. ¿Estamos? En estos disipadores de calor. Este era lo que había, PCBs. Imagínense, este era lo que había. Claro, para esa época, los años 30, lo descubrieron, lo utilizaron y eso, pero no sabían tanto de lo que se sabe del ambiente ahora, de las consecuencias que eso ha traído y que ha causado. Lubricantes y fluidos hidráulicos. Imagínense, lubricantes y fluidos hidráulicos. Fluidos de transformadores. Los transformadores antiguos tenían, porque este es un compuesto muy estable, entonces tenía una buena conductividad eléctrica. Entonces los transformadores, o sea, estos que ustedes ven que están en los postes de eléctricos,
tenían el fluido que tenían, que ayudaban a mantener eso, eran PCBs. Y miren, eso, todavía eso, en los años 80, todavía habían depósitos, a ver, si en los años 80, a finales de los años 70 y el año 80, todavía habían depósitos. El IRRE tenía depósitos de estos transformadores. ¿Estamos? Con estas sustancias de PCB, que era lo que había. Después, con el tiempo, cuando fueron siendo sustituidos por otro tipo de conductor dentro del transformador. Los condensadores también tenían los transformadores de las lámparas, de las transformadores de las lámparas estas fluorescentes, no LED, sino de las lámparas fluorescentes, estos tubos largos, que tienen también estos tubos largos de lámparas fluorescentes, que no eran LED en ese momento, también los transformadores, eso, tenían también PCBs. O sea que cuando explotaba una cosa de esa, explotaba un transformador, toda esa área por ahí quedaba contaminada con estos productos. Eh, Plastificantes en materiales de envasado de alimentos. Es decir, muchos envases de alimentos también eran fabricados con PCBs. Y aditivos de petróleo, y aditivos para la degradación, para el trabajo con el petróleo, o sea, la destilación o ¿cómo se dice este? El término es del petróleo es, ay, ahora se me escapa el nombre, ¿cómo es que es? No es destilación, es, oh, ahora se me escapa el nombre, ahí me acuerdo. La refinería que hace, refina, para refinar, la palabra correcta es refinar, para refinar petróleo se utilizaban muchos aditivos y estos aditivos eran PCB. Entonces ustedes ven que tenían una utilidad muy amplia, se utilizaron y están regados un montón en el ambiente. Pero bueno, estos compuestos son difíciles de degradar porque son muy poco solubles y tienen alta cantidad de cloro, bifeniles policlorados. Entonces, mire, dice, los PCBs se utilizaron como mezcla de diversos isómeros clorados y se comercializan bajo varios nombres comerciales. Fíjense los diferentes nombres comerciales que tienen. En Estados Unidos son los Aroclor, Clofen en Alemania, Fen, Fenoclor en Italia, Kenoclor en Japón, Piraleno en Francia, Solvar en Rusia. Todos estos compuestos eran PVC, bifeniles cloriclorados. El paso, el paso del uso de PCB ha resultado en su acumulación en el ambiente de los vertederos de residuos como resultado de los procesos de fabricación. Entonces, estos compuestos lo que han hecho es que los han enterrado. ¿Estamos? Todos esos transformadores que tenían PCB y todos esos compuestos, lo que han sido enterrados en el suelo. ¿Estamos? Y se supone con envases que no se rompen y que estos compuestos no se vayan a liberar. ¿Estamos? Entonces eso es lo que han hecho. Acuérdense que el suelo es un depósito, un zinc. Entonces es lo que han hecho las grandes industrias que con este compuesto que se sintetizó y no es degradable, entonces lo que han hecho es enterrar. ¿Estamos? Enterrar. Aunque se produce cierta degradación de PCB bajo condiciones aeróbicas, está limitado por la baja disponibilidad, por la persistencia de congéneres de PCB altamente clorados. ¿Vamos? Así que muy poco, la degradación no es buena. Fíjense que no le he mencionado nada de aeróbico, nada de eso. Simplemente son altamente tóxicos porque son aceitosos. ¿Estamos? No son biodisponibles, por eso, no son solubles. Y entonces eso es una gran limitación. ¿Estamos? Y entonces persisten, ¿no? Y se convierten en recalcitrantes en la naturaleza. Aquí, por ejemplo,
Fíjense esta gráfica dice sustitución del metileno. Estos son bifeniles, miren, todos estos son bifeniles, estos clorados. ¿Estamos? Entonces, fíjense, sustitución. Tienen 0, 1, 2 sustituciones nada más, es para que ustedes vean. Acá dice esto, menos recalcitrante, está acá, hacia acá, son menos recalcitrantes. Hacia este borde, más recalcitrante. Ya acuérdense que recalcitrante significa menos mineralización, no, más difícil para degradar. Entonces, fíjense, el cuadro que está blanco así, como está aquí, dice que significa que creció, o sea, que es degradado. Cuando ven alguna cantidad de rayas, es como estabilizado. Y cuando lo ven cuadriculado, sencillamente no crece, no crece, o sea, no es mineralizado ni es cometabolizado. Entonces ustedes ven aquí estos compuestos que están acá. Fíjense, este es DDT, ¿se acuerdan? Este que está aquí. Fíjense, este es un grupo cetónico acá. Estos dos productos son cometabolizados. Sin embargo, este que tiene los H aquí, hidrógeno aquí, estos difeniles, estos dos compuestos sí son degradados. Se los comen fácilmente. Miren acá, este que está aquí también tiene un solo cloro, es también cometabolizado. Este OH, y a pesar de que tiene un solo cloro aquí, pero es degradado, ¿no? Este no fue probado aquí, este aquí tampoco. Entonces, estos compuestos que ustedes ven acá, fíjense, tiene dos cloros, tres cloros, acá, aquí cuatro. No, este sí, perdón, este sí es el DDT. Este que está acá, acá no. Este sí. Fíjense acá, uno, dos y tres acá, tiene cinco cloros. Este tiene dos, ¿no? Ambos compuestos, como dice acá, no son mineralizados ni tampoco cometabolizados. Vamos, son altamente tóxicos. Y estos que están aquí, que tienen estos dos cloros en estas dos posiciones, fíjense que tiene un grupo OH y acá hidrógeno. Fíjense que aquí sí eran degradables, aquí, pero aquí con el hecho de poner cloro aquí, cloro acá, cloro aquí y cloro acá, en estas posiciones, o sea, posición 1, 2, 3, 4, en posición 4, fíjense que entonces ya son cometabolizables. Digo, perdón, sí, son cometabolizables. ¿Estamos? Piensa la dificultad. Y estos son ejemplos de difeniles policlorados. Y esos son unos ejemplos más sencillos. ¿Estamos? Pero miren estos compuestos acá, totalmente que no permiten la mineralización, ni siquiera el cometabolismo. ¿Estamos? Acuérdense que nos están estudiando que esta gráfica acá son los menos recalcitrantes, o sea, también son, pero son los menos recalcitrantes y estos son los más recalcitrantes. Los más recalcitrantes. Así que realmente solamente estos tres compuestos de los que están presentados aquí son mineralizados. Todos los otros o son cometabolizados o no se pueden degradar. Acá. Bien, entonces estos son los bifeniles policlorados, altamente tóxicos, ¿no? En el ambiente, muy difíciles de degradar porque no están biodisponibles, no son solubles, pocamente solubles. Bien, entonces ahora viene la biodegradación de contaminantes orgánicos, vamos a ver los heterocíclicos, compuestos heterocíclicos. Dice, son compuestos cíclicos que contienen uno o más heterotermos. O sea, en el ciclo hay nitrógeno, azufre y oxígeno. Por eso que se llaman heterocíclicos. En adición de los átomos de carbono. O sea, en el anillo hay átomos de carbono, pero a su vez en el anillo hay introducción de nitrógeno, azufre y oxígeno. Entonces se conocen como heterocíclicos. Son más difíciles de degradar que los aromáticos que contienen solo carbono. ¿Estamos? O sea, los aromáticos no sustituidos. Estos heterocíclicos son más difíciles de degradar, posiblemente por la alta electronegatividad de los átomos de nitrógeno y de oxígeno. Posiblemente por la alta electronegatividad de los átomos de nitrógeno y oxígeno. La susceptibilidad o la biodegradación decrece
con el incremento en el número de heteroátomos en la molécula. Dice, la susceptibilidad a la biodegradación decrece con el incremento en el número de heteroátomos en la molécula. O sea, entre un compuesto, entre más heterocompuestos, heterotermos tiene, más complicado es para degradar. ¿Estamos? Más complicado es para degradar. Acuérdense que son más difíciles de degradar que el anillo de benceno. Bien, entonces ya con esto ya les termino toda la parte de compuestos orgánicos. De compuestos orgánicos, ¿no? Que esto son la degradación de compuestos orgánicos y de los compuestos en el ambiente. Entonces, ahí tienen los diferentes compuestos y si son fáciles o no de degradar. Todo depende, fíjense que de la estructura. Y ustedes ven que cuanto más halógeno tiene un compuesto, más difícil es degradar estos compuestos orgánicos. Pero mira, el término mejor dicho de mineralizar. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Y entonces, acuérdense que los bacterias y hongos son los principales degradadores. Entonces, estos se encuentran estos compuestos en el ambiente, ¿no? Y que por presión ecológica, muchos compuestos, lo que hacen, lo que han logrado hacer los microorganismos es por presión ecológica. Pero definitivamente que hay muchos compuestos que son difíciles. Ok, voy a bajar esto. Bien, entonces miren, lo que vamos a hacer es que vamos a quedar aquí hasta aquí hoy. ¿No? Vamos que terminamos la parte de los compuestos orgánicos y voy a dejar nada más que bioremediación para el miércoles en la mañana, a las 7 de la mañana. Ahí yo le mando la invitación. Y entonces ustedes el miércoles me dicen a qué hora quieren el parcial, el tercer parcial. Si ustedes me dicen a qué hora acuérdense que el 28 es feriado. Así que para poder tener, porque ya inmediatamente el 28, 29, 30 el 2 ya comienzan los parciales y a ustedes les toca el último.